Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a continuar con nuestro 10º par craneal y hoy vamos a hablar acerca de algunos componentes de la porción somática. Muy bien, vamos a hablar primero del componente sensitivo general que viene precisamente de nuestro nervio vago. Nada más un breve recordatorio es que teníamos un componente sensitivo y que de dicho componente sensitivo se iba a derivar dos porciones que mencionábamos que era el componente sensitivo aferente, bien, general, y el otro que era el sensitivo aferente, muy bien, visceral. Ahora, de estos dos, entonces, el núcleo que estaba encargado de recibir el componente aferente general es el núcleo, también conocido como el tracto, muy bien, trigeminal. Ahora, también lo van a encontrar como el núcleo del tracto espinal del trigémino, que mencionábamos que estaba justamente a nivel de la porción de bulbo. ¿Muy bien? Ahora, se encuentra en la porción un poco más lateral a la región al bulbo. ¿Muy bien? Ahora, el otro mencionábamos que venía propiamente ahora de la porción de nuestro núcleo del tracto solitario. ¿Muy bien? El núcleo del tracto solitito. Entonces no olviden los núcleos de los tractos, por cierto, es como para acordarse que los tractos llevan la porción sensitiva, mientras que el ambiguo, muy bien, y el dorsal son motores, ¿vale? Muy bien, para ya no hacer tanto rollo ni echarle tanta crema a los tacos. Ahora, una pequeña situación que hay que recordar es que cuando nosotros encontramos a el núcleo del tracto espinal del trigémino, es que el trigémino tiene tres componentes, un componente mesencefálico, un componente principal que se encuentra a nivel de la porción del puente, y ya por último, ahora sí, encontramos a el núcleo, muy bien, del tracto espinal del trigémino. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, es que este es el punto de relevo de los axones que vienen de la porción periférica hacia la parte central. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí vamos a encontrar uno de los axones que viene de forma periférica, ¿muy bien? Ahorita nada más como para fines de enseñanza es para recordar esta parte. Ahora, este axón va a llegar a su soma, pero ¿qué creen? Resulta que este tipo de neuronas se le conocen como neuronas pseudo unipolares. ¿Qué quiere decir? Que literalmente tienen dos porciones, dos axones, ¿muy bien? Que terminan en una misma porción. Ahora, la otra rama se va a dirigir directamente hasta nuestro núcleo, ¿muy bien? Que mencionamos que es el núcleo del tracto espinal del trigémino. Aquí es donde va a conectarse. Una vez que conecten este punto, entonces las neuronas que se encuentran en este núcleo van a enviar sus axones y se van a decusar, muy bien, van a pasar del otro lado. Una vez que decusan del otro lado, entonces ahora van a llegar a la porción de un núcleo que se encuentra en la región talámica. Entonces van a llegar al tálamo. Cuando llegan al tálamo, la región específicamente donde llegan de la porción talámica es un núcleo, ¿de acuerdo? Que se le conoce como el famoso núcleo posterior, ¿sale? Ventral posterior, perdón, ventral posterior, bien, del tálamo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que entonces las neuronas que se encuentran de forma, muy bien, somática, es decir, de el aspecto aferente general, estas neuronas van a generar un relevo a nivel de la porción del núcleo del tracto espinal del trigémino, luego un relevo a nivel de la porción ventral posterior del tálamo y de ahí a las áreas de Brodmann 3, 1 y 2 que tienen que ver con la corteza sensitiva primaria. ¿Muy bien? Esa es la característica fundamental de este trayecto. Ahora, ¿cuál es lo importante? Bueno, lo importante es que cuando aquí se forman varios somas, entonces estos somas están a nivel del sistema nervioso periférico.
¿Qué quiere decir? Que entonces en esta zona se va a formar un ganglio. Este ganglio se encuentra inmediatamente después de el agujero de salida de nuestro décimo par craneal. Entonces, este agujero, pues precisamente es el agujero rasgado, bien, posterior, o simplemente agujero yugular. ¿Qué quiere decir esto? Que el ganglio que se forma justamente aquí se le conoce como el ganglio vagal superior. Entonces, el ganglio vagal superior es el que va a recibir toda la información de la porción somática aferente, ¿no bien? General. De tal manera que todos los axones convergen en este punto, llegan a este ganglio, no es que releven, sino simplemente es que ahí se encuentra el soma, y de ahí entonces van a enviar sus axones hacia el núcleo, ¿bien?, del tracto espinal del trigémino, decusan hacia el otro lado, quiere decir que los del lado izquierdo van al lado derecho y al revés, y de ahí se van a dirigir hacia la porción del núcleo ventral posterior, muy bien, de nuestro tálamo. Y de ahí a las áreas corticales 3, 1 y 2 de las áreas de Brodmann. ¿Muy bien? Vean entonces que es bonito porque literalmente este componente aferente general entonces va a traernos la sensibilidad de diferentes puntos. Entonces hay que recordar cuáles son precisamente esas ramas de nuestro nervio vago que van a llegar de forma aferente. Entonces vamos a cambiar esta parte, vamos a quitar tantito esto y ahora vamos a empezar justamente con estas porciones. Ahora, fíjense bien, lo primero que había que recordar es que nuestros componentes sensitivos vienen de la porción de los nervios más superiores, que son los nervios de la región de la cabeza, o la porción cefálica, que dijimos que iban a ser dos. Era la porción del nervio meningeo y la porción de nuestro nervio auricular. ¿Muy bien? Ahora, ellos dos tienen un componente plenamente visceral. ¿Muy bien? Ahora, si yo cambiara la imagen, porque quería empezar con los de abajo, pero vamos a nada más alterar un poco el orden. Dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto. Al fin y al cabo, vamos a ver todas las porciones de nuestro componente visceral. Entonces, miren, mencionamos, teníamos la porción del ramo auricular. Bien, ahora, aquí viene la porción del ramo auricular. Todo esto viene por abajo. Entonces, nada más de forma arbitraria, voy a poner un trayecto nada más figurativo, esquemático. Entonces, va a alcanzar precisamente a la porción del ganglio, muy bien, del ganglio vagal superior. Y entonces de ahí el axón, bien, la otra parte del axón va a llegar precisamente por nuestro agujero y va a llegar a través de estas ramas hacia la porción de nuestro núcleo que se encuentra justamente aquí. Muy bien. Una vez que entonces alcanza este punto, ya se dirige a donde mencionamos. Muy bien, hace una decusación, siguen los axones hacia arriba hasta la porción ventral posterior, ¿ok?, de nuestro tálamo. Y de ahí a la corteza somática, ¿no bien? A la corteza somatosensitiva o somastésica primaria. Ahora, nuestro nervio meningeo viene de la porción interna, ¿no bien? Viene desde aquí. Entonces, de ese nervio meningeo, ahora, literalmente lo que tiene que hacer es tocar a porque aunque pareciera medio loco el trayecto, tiene que tocar precisamente este ganglio. ¿Por qué? Porque ahí está su soma, y ya de su soma, entonces ahora se va para acá. ¿Bien? Y hace exactamente el mismo recorrido. Entonces, esos son los componentes, al menos, de la porción del nervio auricular y del nervio meningeo. Ahora bien, si yo quiero ver entonces los otros nervios que vienen de la porción cervical, entonces la porción cervical, no olviden que viene el nervio laringio superior, ¿muy bien?, y algunos nervios que se encuentran en la porción tiroidea, en la porción traqueal, muy bien, y hacia la región aórtica. Ahora vamos a ver precisamente el componente del palatino. Justamente en nuestra región del paladar
nosotros vamos a encontrar la porción de la úvula, ¿ok? La úvula, acuérdense que es pues, la campanilla que nos queda colgando por detrás del velo del paladar, por detrás y por debajo del velo del paladar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, nosotros vamos a encontrar otra vez a nuestro nervio vago, una de las porciones del nervio vago que va a darle la inervación hacia la porción palatina. Ahora, vuelvo a colocar nada más, esto es de forma arbitraria, ¿ok? Nada más es para hacer la representación de cómo es que viene el trayecto. Entonces, ¿qué resulta aquí? Aquí se va a formar un plexo, ¿bien? Que va a juntarse precisamente con la porción del glosofaringeo. Entonces, todos estos nerviecillos que vienen por acá es porque también le van a dar propiamente la inervación sensitiva también, ¿ok? Proveniente de la porción de nuestro glosofaringeo. Ahora, de tal manera que nuestro nervio, muy bien, se le conoce como nervio faríngeo, de hecho también va a dar prácticamente la inervación de la porción faríngea. Entonces ahora este va a ascender, muy bien, y va a llegar precisamente a donde se encuentran los dos ganglios, muy bien. Ahora, no olvidemos que el que nos interesa para fines de enseñanza es la porción del ganglio vagal superior. El inferior lleva otro tipo de información, por eso no lo estamos tocando en este momento. Bien, una vez que alcanza este punto, otra vez hace el relevo y llega a nuestro núcleo, muy bien, del tracto espinal del trigémino. Y hace otra vez el recorrido que mencionamos hace un momento. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa entonces con los otros componentes? Por ejemplo, con el nervio laríngeo superior, con el nervio laríngeo inferior, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a cambiar esta parte. Vamos a quitar un momento esta y entonces ahora vamos a localizar este. Bien. Nota, no olvidemos que el nervio laríngeo va a dividirse en dos porciones, una porción que se le conoce como la porción externa y otro que va hacia la porción interna. Bien, ahora, nosotros vamos a verificar que nuestro nervio laríngeo de la porción externa tiene la cualidad de darle la inervación precisamente a toda esta región, bien, de la porción laríngea, ¿vale? Ahora, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues es que va a darle inervación a la membrana tiroidea, ¿bien? Y prácticamente le va a dar la sensibilidad a toda la región externa de la porción tiroidea, ¿vale? Ahora, la porción interna, la porción interna va hacia las cuerdas vocales, ¿bien? Entonces, ahí, entre el nervio laríngeo interno, vamos a tener varias ramas. Estas porciones van a tener una relación intrínseca con nuestro nervio laríngeo recurrente. Ahora, nuestro nervio laríngeo recurrente viene desde abajo, hace todo este cruce, da toda la vuelta y pasa precisamente por la porción de nuestro callado aórtico. Y luego asciende para conectarse nuevamente hacia la porción general. Bien, ahora, mencionamos las porciones que vienen hacia la región inferior van a tocar las porciones de las cuerdas vocales también y van a llegar hacia la porción del músculo constrictor inferior de la faringe. Bien, ahora, las ramas que van a quedar justamente en este punto, o las porciones aferentes de este punto, son las regiones traqueales, ¿vale? Entonces, todo esto desciende, da la vuelta, va de forma ascendente y se van a juntar con las porciones del nervio laríngeo superior. Cuando se juntan las porciones del nervio laríngeo superior, nuevamente van a llegar a nuestro ganglio, ¿ok? Vagal superior, y hacen el resto del trayecto que ya mencionamos. Bien, ahora, en el caso del lado derecho, el nervio laríngeo recurrente no llega hasta abajo, es decir, no llega hasta acá, sino simplemente se va a quedar aquí y va a retornar prácticamente de forma inmediata. Y lo mismo va a generar nuestra inervación de este punto. No olvidemos que la anastomosis del nervio laríngeo superior con el nervio laríngeo inferior se le conoce como nuestra asa de Galeno. Bien, que son comunicaciones importantes que se encuentran en la porción de nuestro nervio vago. Bien, ahora, estas partes o estas regiones de nuestro nervio vago, pues prácticamente son las que le van a dar toda la sensibilidad de forma, ¿ok? De forma general.
No olviden que todo esto va hacia la porción de el dolor, la termoalgesia, muy bien, y lo que nosotros conocemos precisamente como la sensibilidad. Muy bien, entonces todo esto es lo que nos va a dar la sensibilidad de nuestra porción del vago. Bien, ahora, para el componente visceral es un poco diferente. En el caso del componente visceral, ahora vamos a quitar esto, entonces ahora esos van a tomar como referencia a el ganglio vagal inferior, muy bien, o sea que van a ser juntas pero no revueltas, es decir, cada una tiene sus propias neuronas sensitivas, bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces con ese componente, con el componente visceral? Bueno, el componente visceral va ahora a tomar una ruta distinta, bien. Mencionamos otra vez que tenemos nuestras neuronas sensitivas, bien. Mencionamos que iban a ser pseudo unipolares, entonces viene su ramo de la víscera y su ramo que se va a dirigir ahora a otro núcleo, ¿bien? Y si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos mencionando que iban a venir de nuestras porciones de nuestro núcleo del tracto solitario, que hasta ahí van a alcanzar, justo aquí. Entonces alcanzan el núcleo del tracto solitario. ¿Qué sucede con la porción del núcleo del tracto solitario? Bueno, pues es que en la porción del núcleo del tracto solitario, ahora lo que van a hacer es que unas van a decusar, otras se van a quedar de forma ipsilateral. ¿Y cuál es la característica de estas? Es que cuando van a llegar hacia la porción del tronco del encéfalo, van a tomar como referencia algunos puntos que se le conocen como los puntos de la formación reticular. ¿Muy bien? La formación reticular no es otra cosa más que una red neuronal difusa que se encuentra expandida por todo el tronco del encéfalo y precisamente tiene varias funciones. De hecho, la formación reticular es una de las formaciones que más núcleos tiene y que literalmente está bastante amplia. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué sucede entonces con toda esta región? Bueno, repito, la parte visceral tiene su ramo que viene de forma aferente, llega a nuestro ganglio, ¿bien? Que dijimos que es el ganglio vagal inferior, y del ganglio vagal inferior hacia la porción de nuestro núcleo del tracto solitario, en la cual va a haber fibras que van a llegar de forma, ¿bien? Ipsilaterales y contralaterales, o sea, que hay algunas que van a decusar y hay otras que se van a quedar, ¿bien? Ahora, una vez que hacen todo este tramo, entonces ahora, ¿para dónde llegan? Bueno, van a llegar entonces hacia la porción hipotalámica. Estas llegan al hipotálamo. ¿Muy bien? Muy bien. Cuando llegan al hipotálamo, ahora tienen que llevar dos caminos importantes. ¿Cuáles? Bueno, el primer camino tiene que llegar a la porción ventral. Muy bien. Medial o ventromedial del hipotálamo. Muy bien. Ahora, la otra porción tiene que llegar a la región lateral del hipotálamo. Ahora, la porción de la región lateral del hipotálamo lo que nos va pues es a ayudar pues es precisamente a generar lo que nosotros conocemos como pues la hiperfagia, es decir, el deseo de comer, la porción lateral. La porción ventromedial es la que nos va a decir, ¿sabes qué? Ya, ahí muere, ya no comas más. Entonces, estos reguladores pues provienen precisamente de toda la porción de la formación reticular y además del núcleo del tracto solitario. Y eso es importante porque al final estas sensaciones, pues o bueno, esta característica es la que nos va a decir, ¿sabes que ya no comas o come más? Muy bien, dependiendo de los estímulos que yo tenga de la parte periférica. Y eso es un elemento muy importante para la regulación precisamente de la alimentación. Listo. Ya está. Entonces ya tenemos cómo es de forma general, cómo llegan precisamente los estímulos precisamente a nuestra porción hipotalámica. ¿Muy bien? Desde esta región. Ahora, ¿qué sucede entonces? Vamos a cambiar la imagen y ahora vamos a poner esta. Toda la porción sensitiva,
al menos de la parte visceral, entonces va a recorrer prácticamente todas las vísceras abdominales, ¿bien? Esas van a seguir el mismo camino que la porción arterial. Vamos a ponerlas de un verde claro. Ahora, entonces vienen ascendiendo, vienen por todo el tubo digestivo, incluyendo los puntos que tienen contacto, bien, en lo que nosotros mencionamos que era la parte del plexo solar, bien, el plexo solar, el plexo celíaco. Entonces, cada una de estas porciones se va abrazando. Ahora, ¿abrazando de dónde? Bueno, todos los receptores se encuentran entre las paredes del tubo digestivo y algunas porciones del tejido conectivo laxo que presentan propiamente todos los demás órganos a nuestro alrededor. Ahora, lo importante aquí es, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tengo hambre? Bueno, lo que necesito pues es precisamente alimento porque nuestro nervio vago tiene la característica de percibir a través de algunas porciones que vienen directamente del tubo digestivo que nos está haciendo falta pues precisamente alimento. Ahora esto viene también de las porciones bioquímicas de la señalización que tiene de otros órganos, como por ejemplo pueden venir de la señalización del páncreas, pueden venir de la señalización cefálica, muy bien, y alteraciones de la motilidad de nuestro tubo digestivo. Todo esto, entonces, vienen juntándose todos los axones. Nota, cuando nosotros nos encontramos justamente en el plexo, bien, aquí en el plexo los axones pueden pasar de forma directa o pueden formar relevos. Ahora, no olvidemos que los relevos que vienen aquí son para la porción motora. En este caso, la porción sensitiva viene de forma directa. Entonces se viene abrazando, ¿ok? Lo mismo la porción pulmonar, lo mismo la porción traqueal, ¿muy bien? Y una vez que se vienen abrazando, entonces todas ellas son las que van a alcanzar nuevamente a nuestro famoso ganglio, ¿ok? Vagal inferior. Una vez que alcanzan el ganglio vagal inferior, entonces ahora van a dirigirse a nuestro núcleo del tracto solitario. Y de nuestro núcleo del tracto solitario, entonces ahora van a alcanzar propiamente a lo que mencionamos que era la formación reticular y a nuestra región hipotalámica. ¿Muy bien? Ahora, da la casualidad es que también los nervios laríngeos van a poseer precisamente esta misma configuración. ¿Qué quiere decir? Los nervios laríngeos entonces van a tener un componente que se le refiere como el componente somático, muy bien, o general, el sensitivo general, y van a tener el sensitivo visceral. Van a tener ambos, muy bien. Por lo tanto, el nervio laríngeo recurrente, al menos el que da la vuelta justamente en este punto, sensiblemente hablando, llevan exactamente el mismo camino. Nada más que el único punto es que las fibras que van a llegar del componente visceral, ya del componente visceral mencionamos que vienen al ganglio inferior, mientras que las que vienen del componente somático, muy bien, o del componente general, son las que vienen al superior. Entonces juntos, pero no revueltos, llevan el mismo trayecto, van sobre la misma vía, pero terminan en dos diferentes ganglios, que esa es la característica fundamental de esta parte. Muy bien. Ahora, todos los controles que nosotros vamos a verificar en este punto, tanto la porción sensitiva visceral, en el caso de nuestro corazón, pues va a ayudarnos a modificar, ¿sale?, la sensibilidad que nosotros encontramos en nuestro corazón. ¿Muy bien? También nosotros encontramos los cambios de presión o los llamados varoreceptores y quimiorreceptores que se encuentran en la porción aórtica. Entre el nervio laríngeo superior, si yo pusiera nada más como ejemplo al vago, entre el nervio laríngeo superior y un ramo del vago, se van a formar un nervio importante que se le conoce como nervio depresor de Sion. ¿Muy bien? Nervio depresor de Sion. Este nervio depresor de Sion va a llegar a la porción cardíaca y en la porción cardíaca lo que va es a modificar precisamente
a través de la sensibilidad de la presión arterial, va a modificar la frecuencia cardíaca. Entonces es una característica importante de la porción del nervio depresor de Sion. Ahora, todos estos son de la porción sensitiva de nuestro nervio vago. Y es así como nuestro nervio vago tiene precisamente el control de la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca también viene con la frecuencia respiratoria. De tal manera que la porción de bulbo, como tal, tiene la responsabilidad de llevar a cabo los procesos, ¿muy bien?, del control de la inspiración y de la expiración. Mientras que la porción inferior, pues literalmente va a tener connotaciones de la frecuencia cardíaca, que van acompañadas precisamente de ahora los núcleos motores que veremos en el siguiente video. ¿Muy bien? Ahora, los controles bioquímicos como tal ya no los vemos en anatomía, eso ya se lo derivamos precisamente a la parte de bioquímica. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener varios componentes bioquímicos que nos van a ayudar entonces a darnos la sensación de satisfacción y la sensación de hambre. Entonces, como por ejemplo un componente importante, la grelina, como componente del hambre, ¿muy bien? Y vamos a tener otros componentes muy importantes en la regulación precisamente del apetito y y del hambre, ¿ok? Entonces vamos a tener muchos elementos que también van a entrar, como por ejemplo la famosa hormona concentradora de melanina, muy bien, que prácticamente son elementos que van a ayudarnos a tener precisamente hambre. Y luego vamos a tener también el sistema de la leptina, tenemos a la insulina, etcétera. ¿Muy bien? Pero eso se lo vamos a delegar en otro momento. ¿Ok? Espero que con esto haya quedado claro cómo quedan los componentes, por lo menos sensitivos, del nervio vago. Muy bien, en el siguiente video entonces ya hablaremos de los componentes motores, que es una parte muy interesante porque tiene algunas relaciones precisamente con los ganglios de la porción simpática. Muy bien, que ahí las conexiones son un poco más largas. Sale pues. Bueno, ya saben que si les gustó el video, suscríbanse al canal, compártanlo. No olviden dejar su comentario, si hay algo que quieren agregar, algo que faltó, ya saben que lo podemos comentar y no hay ningún problema. Muy bien, así que cuídense mucho, nos vemos en la que sigue. Adiós.